ver, que levante la mano todo aquel que ha tenido problemas. Levantamos 1, 2 y hasta los 2 pies, si se puede, o saltamos y brincamos, no de alegría, sino que en realidad hemos tenido diferentes dificultades desde que hemos nacido. Porque el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción. No nos olvidemos que Satanás está en este mundo y siempre está operando para poder hacernos mal, para dañarnos, ¿sí? Y Dios, aunque tú no lo conocías, aunque no tenías conocimiento que Él estaba a tu cuidado, Él iba lidiando, Él iba peleando, Él iba enviando ángeles para guardar tu vida. Y es por eso que hoy por hoy estás tú ahí conociéndolo al Señor, hablándole, orando, y yo estoy aquí también hablándole de su amor. Si no lo hubiéramos conocido, si Él no nos hubiese guardado, no nos hubiese salvado, no tendríamos para contarla hoy. Pero Él ha sido bueno, ha sido misericordioso y compasivo. Así es que Él es grande y Él estuvo, ¿sí? Muchas veces hemos enfrentado problemas en el pasado, con problemas en la salud, problemas en la familia, problemas en el amor, problemas en las finanzas, problemas en el trabajo, con las amistades, con las malas decisiones, los resultados de tomar malas decisiones. Hemos tenido problemas, ¿verdad? Pero de muchas de ellas Dios nos ha salvado sin nosotros habernos dado cuenta, sin saber, ¿sí? Y veamos entonces sobre la vida de David. Estamos en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 37 al 47, ¿sí? 11 versículos, del 37 al 47. La palabra de Dios dice así: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ese es el versículo que me llamó la atención. Dice, se probó y se puso a andar, dice, ¿no? Y le dice a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó todas esas ropas de delante de sí, ¿sí? Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él
os entregará en nuestra mano. Qué confianza de David en Dios, ¿no? Cuánta seguridad, cuánta confianza en Dios frente a ese filisteo que medía más de 3 metros, dice la palabra del Señor, más de 3 metros, y David era una persona de estatura promedio, y aparte era un adolescente, no era ni siquiera un hombre de guerra, no tenía experiencia, por eso el uniforme del rey le quedaba demasiado grande, ¿sí? Pero sin embargo, él tenía una tremenda confianza en Dios que nada lo paraba. Nada lo frenaba, ni siquiera el filisteo más grande que con su sola presencia atemorizaba a todo el ejército de Israel, atemorizaba al rey Saúl. Nadie podía hacerle frente. No era necesario que el ejército de Israel peleara con el ejército de los filisteos, porque este hombre había desafiado y decía que si uno lo vencía, toda la nación de los filisteos le iban a servir a ellos. Pero si él vencía al israelita, todo el pueblo de Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Tremendo desafío para aquel que se atrevía a enfrentar a este hombre que era experto en guerra. Porque justamente en el versículo 37, cuando David le dice, yo peleé con el oso, con el león, él lo que le estaba explicando era porque antes el rey David le dijo, tú eres muchachito, no tienes experiencia en guerra, y este hombre, decía, tiene años en guerra y es un hombre fuerte. O sea, también tenía contemplación, misericordia de David, pero no sabía que quien estaba dentro de David, quien peleaba por David, era Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Tu Dios, mi Dios, es el mismo Dios de David. Él es el que pelea a favor de David, él es el que pelea las batallas. ¿Por qué? Porque David supo ponerlo en su lugar, supo honrar a Dios, supo ponerlo primero antes que cualquier circunstancia, antes que cualquier dificultad. David ponía a Dios primero. No importaba qué decían los demás, pero él ponía a Dios primero. Hoy por hoy, en medio de todas estas situaciones, la pandemia y todas las crisis que se viven, diferentes consecuencias de esto, vemos tantos problemas en los hogares, y yo te quería preguntar, ¿en quién te refugias? ¿A quién acudes? Si bien es cierto que en medio de una enfermedad está bien ir al hospital, ir a ver a los médicos, pero sobre todas las cosas nunca te olvides de poner tu vida primero delante de Dios, de poner a tus familiares, aquel que está atravesando esa situación, ponerlo delante de Dios. Es arrepentirnos con todo corazón, pedirle su favor, que nos ayude, y Dios es el que obra, Dios es el que opera, ¿sí? Tal vez tu problema puede ser en el hogar, no sabemos qué problemas estás teniendo, tal vez malos entendimientos, hay asperezas, todo eso lo puedes llevar a la presencia de Dios y pedir que ambos, tanto tú como tu esposo o tu esposa, ambos puedan tener el deseo de querer tomarse de la mano de Dios para que Dios pueda obrar en sus corazones, ¿sí? Y Dios va hablando, Dios siempre quiere ser el rey, el centro de nuestras vidas y de nuestro hogar. No puede haber otro rey si no es Dios. Si en tu hogar hay esas diferencias, es necesario que te sientes con tu cónyuge y que puedan decirle, necesitamos a Dios en nuestro hogar, lo necesitamos a Él. Él tiene que entrar a nuestra casa, a nuestras vidas, Él tiene que entrar y llenarlo todo, ¿sí? Así es como le damos el lugar al Señor. También en medio de cualquier situación que puedas estar atravesando, tal vez un problema laboral, pedirle al Señor que Él te abra las puertas de los cielos, que te abra una bendición, que no seas tú solamente en tu propio conocimiento o tu experiencia, sino que Él sea el que guíe tus pasos. Él es el que abre, Él es el Dios de oportunidades, Él es el que abre puertas y el que cierra puertas, el que abre puertas y nadie más lo puede cerrar, el que cierra puertas y nadie por más que quiera abrirlo no lo puede abrir, nadie puede forzar, pero Dios siempre va a tener una puerta para ti de bendición si tú le pones a Él
en primer lugar en tu corazón, si tu confianza está ligada a su corazón, así como David. ¿Por qué podemos decir o tomar a David en esta porción como ejemplo? ¿Por qué? Porque Dios hablaba de David, que él tiene un corazón conforme a su corazón. Entonces, si yo veo que este muchachito ponía a Dios en todos los momentos, primero estoy aprendiendo de él que tengo que ponerlo a Dios en primer lugar para tener su respaldo, para tener su bendición, para tener sus cuidados en medio de toda situación que me toque atravesar, ¿sí? La palabra así en este versículo decía, ¿no? Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. El león, el oso pueden representar cualquier problema que has atravesado o que enfrentarás, ¿sí? Él está seguro, dice que Jehová me ha librado. Y eso es algo que tienes que entender. Dios es el que va delante tuyo, abriendo camino. Dios está contigo. Y si tú te tomas de tu mano, Él dice que la pelea es suya. Él pelea nuestras batallas, ¿sí? Así que vamos a seguir aprendiendo de David. Número 1, vemos que en el medio del peligro, David siempre se refugiaba en Dios, buscaba a Dios, exaltaba a Dios, honraba a Dios. ¿Sí? Cuando él estaba siendo muchachito, antes de ir a enfrentarse a los filisteos, antes de ir a presentarse al ejército de Israel, dicen que él se encargaba de cuidar el rebaño, cuidar las ovejas de su papá. O sea, qué hijo tan bueno que se dedicaba, obedecía al padre y hacía las labores que le asignaba, ¿no? Y él cuando cuidaba las ovejas, no es que solamente las dejaba desparramadas y podía venir cualquier situación o peligro y las ovejas desaparecían. No, por eso él dice, cuando venía el león y el oso, él iba, y si alguna la tenía en su boca, él iba y le abría la quijada, ¿sí? Y lo noqueaba y lo rescataba a esa oveja. O sea, él cuidaba, hacía la labor con toda pasión, con toda entrega, ¿sí? A todo riesgo, él, porque sabía que el que cuidaba de él era Dios. Y aquí también me enseñaba mucho esto, ¿no? Y decía, a David se le conoce como el pastor, el cantor de Dios o el pastorcito. Claro, él se imaginaba, él proyectaba, por eso llamaba a Jehová el buen pastor. ¿Cómo no lo va a tener así? Si él sabía, él siendo un muchachito, siendo un humano imperfecto, él era capaz de dar su vida por las ovejas, capaz de exponerse, de pelear y de rescatarlo, cuanto más Dios por su vida, por tu vida y por mi vida. Cuanto más Dios. Por eso él lo llamaba Jehová, ¿sí? El buen pastor. El buen pastor. ¿Qué hacía David? No solamente las llevaba a que coma, sino también le buscaba un buen lugar donde beber agua, un buen lugar donde tener refugio, tener descanso, donde tener sombra en medio del día, ¿no? Y también los llevaba luego a descansar a un refugio, al corral, al redil. O sea, él se encargaba de todo eso. Y Dios, el buen pastor, también quiere hacer lo mismo contigo. Él no quiere dejarte a tu suerte en medio del campo. Él no quiere dejarte en medio de esa prueba, de esa dificultad. Él no quiere que estés solo peleando tus batallas. Él quiere que entiendas que Él está contigo, que Él pelea a tu favor, que Él quiere tomarte de tu mano, que Él quiere ayudarte a enfrentar esas batallas. Pero tienes que confiar en Él y tienes que permitir que Él dirija tus pasos, ¿sí? Así es que Dios, así hacía David, y es por eso que su confianza estaba en Él. Pero también a Dios lo veía como Jehová de los ejércitos, ¿no? Jehová de los ejércitos, porque enfrentaba cada batalla y él lo relacionaba con esos animales voraces que iban a querer, depredadores, ¿no? Y así era Jehová. Él era Jehová de los ejércitos, dispuesto a pelear las batallas. Así es que la vida en el campo, la vida en esta tarea que su padre le había asignado a David, fue un entrenamiento
Fue un entrenamiento, todo lo que él vivió, a todo lo que él experimentó, justamente era para enfrentar este tipo de situaciones, era para tener una promoción, era para darle la gloria a Dios, era para mostrarle a todos cuán poderoso es Dios. Lejos estaba David de la soberbia, lejos estaba de la vanagloria. Él no era el que se atribuía las victorias, él decía: mi victoria está en Jehová. Él le daba a Dios, le daba la gloria, ¿sí? A Dios le daba la gloria. Él podía haber llorado en medio de todas las situaciones que él vivió. Ponete a pensar, un jovencito, tal vez tú seas un jovencito, un adolescente, o tal vez tengas hijos en esa edad, o tengas sobrinos en esa edad, que lo dejes expuesto a todos estos peligros. ¿Cómo crees que se sentiría? O todas las situaciones que pudo haber atravesado, ¿no? Él puede tomar una decisión, dos decisiones: o llorar amargamente y decir qué miserable fue su vida, o tomar la decisión de ver las victorias y toda la compañía de Dios que estuvo con él, cómo lo guardó, cómo lo libró. Él tuvo que enfrentar, sí. Él tuvo que pelear con el oso y el león, sí, pero era Dios el que le fortalecía, era Dios el que lo libraba, era Dios el que le daba esa energía para hacer frente a las dificultades. Así que si hoy estás atravesando un problema, no importa qué tan grande pueda ser. Ahora vamos a ver cómo enfrentó David a un gigante. Ya no era solo el oso y al león, también enfrentaba a gigantes, hombre más grande que él, 3,20 metros. ¡Wow! ¿No? Así que, ¿qué tan grande es tu problema? Recuerda, Dios es más grande que ese problema que puedas estar atravesando. Así es que te animo a hacer lo que hizo David. Él se puso por encima de toda situación. Él se repuso. Cuando vino su padre, le dijo: David, por favor, te necesito. Ve a llevarle alimento a tus hermanos, porque están en el frente de batalla. Y cuando él va, encuentra a ese paladín, ese filisteo, Goliat, desafiando al ejército de Dios, desafiándole porque sabía que no había nadie que pudiera hacerle frente. Todos tenían miedo, todos estaban temblando, el ejército completo, también el rey. Así es que él, al ver esta situación, se enfadó de tal manera, pero no se enfadó porque no hubiera alguien que peleara. Se enfadó porque Goliat estuvo burlando al Dios de Israel. Estuvo gozando, ¿sí? Gozándole a los soldados que su Dios era mucho más fuerte que nuestro Dios. Y eso le indignó tan grandemente que es por eso que él se ofrece a pelear las batallas. Pero porque él tenía confianza en el respaldo de Dios. En el respaldo de Dios, así como le había ayudado a enfrentar esos peligros y lo liberó y lo sacó sano y salvo, así también él estaba muy seguro que Dios lo iba a sacar, lo iba a ayudar a enfrentar ese gigante, a vencerlo y a sacarlo en victoria. Y eso fue lo que hizo David. Así que vemos entonces, él, para enfrentarse en la batalla, todos piensan que es necesario ponerse el uniforme, ¿verdad? Y es así, es verdad, necesitamos un uniforme. Por eso el Señor también en el libro de Efesios 6, Él habla de la armadura de Dios. Es necesario estar vestidos con la armadura de Dios, ¿sí? Pero en este caso, Él estaban hablando de una armadura literal, de una armadura del ejército, de los soldados, la armadura que llevaba el rey David, del rey Saúl, y como David nunca había practicado, nunca lo había usado, no tenía dominio de ese uniforme, por lo tanto no podía hacer presente, no se podía hacer frente, no podía pelear con algo que él nunca lo había practicado. Así que acá nos deja una enseñanza también el Señor. En medio de cada situación que has atravesado,
han habido armas que has empleado, tal vez sea la oración, la confianza, la esperanza, el ayuno, tu fe o búsqueda de oración en conjunto, lo que hayas empleado, o también has tenido que poner tu mano en marcha, has tenido que avanzar, todo, la alabanza, todo lo que has empleado es lo mismo que tienes que ponerlo en práctica en medio de cada situación, porque Dios te ha hecho que ya realmente seas ducho en todo lo que has estado empleando. Tienes la experiencia suficiente para poder hacer frente a ese nuevo desafío, ese nuevo gigante, ese nuevo problema, lo que quieras llamarle tú, ¿sí? Así que David le dijo: rey, lo lamento, es muy lindo tu uniforme, pero te lo entrego, porque yo aún no he practicado, por eso no tengo dominio. Así es que David, ¿cómo se enfrenta al gigante? Dice que tomó su cayado, ¿sí? Escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Con todas las armas que él ya tenía dominio, que él tenía conocimiento. Él era diestro en la honda, él era diestro en todo lo que él tenía. Con eso había enfrentado sus batallas y sobre todas las cosas con la presencia de Dios. Por eso te animo a ti a que puedas hacer frente con las mismas armas que ya venías empleando, y si necesitas algo más, pedirle a Dios revelación para enfrentar ese nuevo gigante. Pero recuerda, número 3, no importa qué tan grande sea el problema que hoy estás viviendo, no importa, recuerda, Dios es mucho más grande que ese problema que estás atravesando, o ese desafío que tienes que enfrentar, ¿sí? O ese proyecto el cual tienes que resolver. Así es que vamos a ver cómo David le dice, ¿no? Cuando el filisteo, en el versículo 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo miró a David, dice que lo tuvo en poca estima. Lo miró tan triste y amargamente, ¿no? Dijo como: ¿quién este muchachito? ¿Qué me va a poder hacer? ¿Cómo me va a vencer? Así es que nunca retrocedas ante el problema que puedes estar enfrentando. Recuerda que Dios pelea tus batallas. Si lo has puesto a Dios en primer lugar, si le has pedido a Él que te ayude, te has tomado de su mano para enfrentar la batalla, no permitas que el enemigo te avergüence, te minimice, te desprecie. No te enroles en eso, no te detengas en eso, no caigas en sus versos ni en su juego. Tú recuerda que Jehová está contigo, como lo estuvo con David, está también contigo, ¿sí? Y David decía en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y esa es una declaración de fe que tienes que hacer tú también en medio del problema que te toca enfrentar. Tienes que decir: Dios me toma de su mano y yo venceré mi problema con la gracia de Dios, con el amor y el poder de Dios. Así es que no importa si ese problema era la bestia más feroz o el hombre más grande, no importa cuál haya sido ese problema que tú estés enfrentando, tal vez una deuda grande, un compromiso muy extremo y no sabes cómo hacerlo. Recuerda, Dios está contigo y Él es el que te va a ayudar. Conclusión: Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Dios amó tanto a David como está dispuesto a amarte, como quiere amarme. Dios no tiene favoritos, por lo tanto, Él también pelea nuestras batallas. Número 2, todo lo que has pasado solo fue un entrenamiento para poder vencer las batallas futuras. Todo lo que has pasado no es para quedarte, no es para derribarte, sino es para que lo uses como un peldaño y salir adelante y seguir enfrentando nuevas dificultades. Y número 3,
con Dios eres vencedor y harás frente a todos esos desafíos y serás victorioso en el nombre de Jesús. Número 4, nunca te olvides de darle gloria y honra a Dios, porque Él es el que pelea nuestras batallas, su favor es el que está en nosotros y Él es el que abre caminos para que nosotros podamos lograr todo lo que tanto anhelamos. Dios dice en su palabra que sus pensamientos son de paz y de bien para darnos el fin que tanto anhelamos. Por lo tanto, siempre va a ser la gloria para el Señor. No hay nada que tú y yo podamos vencer sin su respaldo, ¿sí? Sin su respaldo. Por lo tanto, Dios es Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas por medio de esta palabra, que nos guíe, que nos ayude, que nos muestre su gran amor, que nos muestre su bendición, porque verdaderamente en estos tiempos y en todo momento siempre necesitamos del Señor. Qué mejor que su presencia, su cuidado, qué mejor que Él mismo hablando a nuestras vidas. Así es que te invito a cerrar tus ojos y a pedirle al Señor que tome el control de esta situación. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos enseñado por medio de esta porción de la palabra, Señor. Tú nos has hablado a través de la vida de David, Señor, un pequeño pasaje, cómo él enfrentaba los problemas y cómo tú lo sacabas victorioso, cómo tú lo has ayudado, lo has asistido, lo has socorrido, lo has guardado, lo has cuidado, Señor. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios grande, tú eres el Todopoderoso. A ti nos rendimos, Dios mío, porque confiamos, porque sabemos que en ti, Señor, nuestra alma, nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas están bien cuidadas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Celestial, tú nos amas,